Aragón Radio Podcast. Vamos a hablar ahora de Bizum, de Hacienda. Son dos palabras que ya prometen. Y es que la realidad es que Bizum se ha convertido en una de las formas de pago más habituales en nuestro día a día. Lo utilizamos para pagar pequeños gastos, enviar dinero a familiares o, en muchos casos, cobrar servicios profesionales. Ahí es donde vienen las novedades a partir de este 2026, porque entra en vigor una nueva obligación informativa relacionada con estos pagos dentro de la adaptación de Hacienda a los medios de pago digitales. Pero ¿qué significa esto realmente? ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque, ojo, hasta Hacienda ha tenido que mandar una nota aclaratoria por las informaciones que se habían publicado. Hablamos con el economista Juan Royo para esclarecer este tema. Buenos días, Juan. Hola, muy buenos días. Bueno, exactamente, ¿qué es la obligación que van a tener los bancos de informar sobre los movimientos de Bizum? ¿Qué va a pasar exactamente? Bueno, realmente lo que va a pasar es que cualquier profesional que cobre por un servicio y que esté habilitado profesionalmente o empresarialmente para hacerlo, pues tiene que llevar su contabilidad tradicional, y esa contabilidad tradicional incluye diferentes medios de pagos, y hasta ahora no era lo habitual utilizar Bizum, pero cada vez se está popularizando más. Pues la gente no lleva efectivo y antes de hacer una transferencia corriente o pagar con tarjeta, pues directamente puedes hacer un Bizum, ¿no? Entonces simplemente lo que se está haciendo es que los bancos, de la misma manera que reportan otro tipo de movimientos bancarios, pues van a incluir también esta forma también de pago, pero insisto, y como muy bien decías tú en la presentación, haciendo diferencia entre aquellos Bizum que son familiares, que son del día a día de las personas particulares, y aquellos otros que se deben a una actividad profesional. Por tanto, la información que se deberá remitir será, bueno, pues los cobros que ha tenido durante ese mes esa actividad profesional, ese autónomo, esa tienda, ¿no? Efectivamente. Sobre todo los oyentes tienen que ser conscientes de que al final, imagínate que tú en tu casa pues requieres los servicios de un fontanero, y a lo mejor tú estás en tu casa, tú como particular haces un Bizum a ese fontanero. El Bizum, la responsabilidad la tiene el fontanero de declarar ese ingreso, no tú, que estás en tu casa recabando un servicio, ¿no? Y Hacienda, claro, en ese caso a ti como particular no te va a reclamar nada, ni muchísimo menos, como tampoco va a reclamar nada porque le des la propina a los nietos a través de Bizum, o que pagues en un restaurante. Claro, o sea que por el momento los usuarios de Bizum generales, ¿no?, los que lo utilizamos pues para pagos entre familiares, por el momento debemos estar tranquilos. Claro, por el momento y por siempre, porque en ese aspecto de la economía familiar no tiene nada que ver Hacienda. Hacienda solamente entra cuando hay un lucro o unas pérdidas, una actividad empresarial, y hay que tributar sobre esos beneficios que has tenido, esas diferencias entre ingresos y gastos. Hacienda no entra en si tú vas al supermercado y compras fruta, Hacienda no entra. Claro. Da igual que lo pagues en efectivo, que hagas una transferencia por tarjeta o por Bizum, ¿no? O lo mismo que si le das la propina a los nietos, o en una comida con amigos, os repartís Bizum y hay alguien que por lo que sea paga con la tarjeta un importe mayor. Hacienda no le va a decir nada porque haya recibido una serie de Bizum, cuando es algo absolutamente lógico. Claro, otra cosa es cuando realmente como particulares queramos hacer elusión de la ley y queramos encubrir una donación. Entonces, lógicamente, pero da igual que sea por Bizum, por transferencia o en efectivo, ¿no? Ahí realmente la obligación como particulares la tenemos, pero en el día a día, en el normal, no tenemos que estar preocupados. En fin, no hay aquí un gran hermano que nos va a fiscalizar lo que estamos haciendo. Ahí supongo que es un poco donde está un poco la línea, ¿no? La clave, por así decirlo. ¿Hay algún importe, algún límite en el que Hacienda puede decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Porque me pongo un poco de ejemplo. Yo soy el típico que cuando vamos a una comida, a una cena, el que paga yo siempre con tarjeta, y a mí siempre me hacen Bizums. ¿Me tengo que preocupar en algún momento? Para nada, porque ese tipo de actividades son absolutamente normales, y cuando estamos viendo que Hacienda le alerta algo, son por importes, desde luego, que son absolutamente descabellados. Claro. Y donde efectivamente cuando hay humo es porque hay fuego, ¿verdad? En tu caso no creo yo que, en fin, hombre, imagínate que a lo mejor lo hicieras todos los días, ¿no? Pues a lo mejor Hacienda decía, hombre, este señor que está comiendo a tutiplén y cuánto dinero se está gastando y cuántos Bizums está recibiendo, a lo mejor es que hay algún problema realmente, ¿no? Pero vamos, en el 99,9%
99% de los casos los ciudadanos utilizamos Bizum de manera correcta, transparente, en fin, y sin ningún tipo de perversidad, ¿no? Ni de blanqueo de capitales, ni de cuestiones de estas, ¿no? Que son donde realmente Hacienda pone el foco, ¿no? Que es en los delincuentes, que es aquellos a los que quieren fiscalizar, ¿no? Al común de los mortales no tenemos ningún problema, por mucho que al final utilicemos el Bizum como herramienta absolutamente cómoda, ¿no? Pues para satisfacer esas pequeñas deudas entre particulares y facilitar la labor también de los profesionales, en este caso de hostelería, oye, que se evitan tener que pasar la tarjeta para un montón de personas, ¿no? O utilizar efectivo, que siempre puede tener otros problemas también, que se te puede perder, en fin, te lo pueden robar, ¿no? De esta manera es mucho más transparente, puedes llevar también tu propia contabilidad, ¿no? Con lo cual al final yo creo que son todo ventajas, pero en fin, los particulares no tenemos que preocuparnos y tenemos que actuar con total normalidad. Si actuamos con normalidad y con lo cotidiano, no hay ningún problema. Vamos, o sea que esto lo que demuestra es que Bizum ya se ha integrado como una plataforma de pagos completamente integrada en nuestra vida y sobre todo también en la parte más profesional, ¿no? Que ya no es el futuro, es el presente, el Bizum. Efectivamente, y cada vez más particulares, pues utilizamos también el Bizum pues para hacer, como muy bien tú ponías en esos ejemplos, ¿no? Pues ese tipo de pagos profesionales, pero ahí será el profesional el que tiene que justificar pues esos ingresos, restar a los ingresos los costes que ha podido tener y a partir de ahí tendrá una base imponible sobre la cual tendrá que tributar, y es ahí donde Hacienda le interesa, ¿no? Que efectivamente, bueno, pues se reflejen todos los ingresos, no porque hay un ingreso que se ha hecho por Bizum, pues quede en el limbo y que al final el profesional que ha generado ese servicio o ese producto, pues que tribute por los beneficios que ha tenido, como el común de los mortales, ya sea por cuenta propia, por cuenta ajena, en fin, ya seas empresa, ya seas profesional, lo que tenemos que hacer es aportar todos nuestro granito de arena y ser conscientes de los ingresos que estamos teniendo. Y Bizum es, como tú muy bien decías, es una herramienta absolutamente normal y desde ese punto de vista, pues claro, tenemos que afrontar los pagos que tengamos que llevar a cabo. Claro, desde luego que sí. Juan Royo, economista, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo y feliz Navidad a todos. Igualmente. Aragón Radio Podcast.